Un poquito más de plata en la educación y seguramente va a haber un poquito menos de delincuencia. Porque ¿no? ejército no es tampoco una guardería. Yo pienso que es un imposible. El país no está para bancar eso. Yo creo que le haría muy bien hacer el servicio militar obligatorio. Que hay mucho vaguito en la calle sin estudiar, sin trabajar, sin hacer nada y dedicándose a cosas que no tienen que hacer. No, de ninguna manera. Yo fui conscripto clase 62 Malvinas, así que de ninguna manera. Estamos con Felipe Solá, diputado del Frente Renovador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, empecemos ya que vimos el informe con el servicio militar. ¿Puede servir para algo eso en tema de inseguridad? No, yo puedo entender que mucha gente crea que es una solución, digamos, encuadrar a todos los jóvenes de 19, 20 años, digamos, de una manera de darles disciplina, etcétera. Pero primero, el ejército no está preparado para eso, para nada. Segundo, no tenemos la plata. Son muchísimos jóvenes, serían, no sé, 300, 400 mil jóvenes por lo menos. Y tercero, los jóvenes no son los mismos, ¿no es cierto? Ni la adolescencia es la misma, ni la juventud es la misma, ni la madurez es la misma. Todo ha cambiado y el servicio militar ya lleva sus 15 años, me parece, sin existir. Entonces atribuirle poderes mágicos es un simplismo. Ahora, yo sí entiendo. No estoy de acuerdo con que volviéramos al servicio militar para nada, no lo veo. Pero sí estoy de acuerdo en que atrás de eso, atrás de esa idea, que es bastante popular, hay una idea de no hay ningún punto donde disciplinar, donde civilizar en el mejor de los sentidos, donde tratar de buscar un punto donde se encuentra una limitación para muchísimos jóvenes y obviamente la gente estará pensando en los ninis, ¿no? Los chicos que no tienen laburo y que no estudian, no han dejado de estudiar o no les atrae nada el estudio o no les sirve. No les sirve el estudio. Y creo que la gente asocia esta idea con la idea de devolverles un sentido, y me parece que ese sentido tiene que estar por el lado del trabajo. No por el lado de la disciplina, sino que el trabajo introduce la autodisciplina. No una disciplina a los gritos de un sargento, porque no va más eso en la Argentina. Claro. Sería imposible ahora, sería como tratar de retroceder culturalmente muchísimo. Solá, recién estuvimos con el ministro de Trabajo que dice que con los datos que tiene hasta ahora el empleo se mantiene y hay un gran debate sobre los datos de pobreza que bueno, el gobierno no dio a conocer. ¿Puede estar sucediendo que se mantenga el empleo y crezca la pobreza al mismo tiempo? En primer lugar, en las cifras de empleo se incluyen a todos aquellos que están bajo subsidios, básicamente el plan de cooperativa de Argentina Trabaja, ¿no es cierto? Hay algunos otros planes de subsidios, pero este es el central. No son muchos, ¿no? No, son bastantes. No son significativos. Son bastantes, depende de qué universo tomemos. Si tomamos el universo problemático para encontrar trabajo, allí son muchos. En segundo lugar, es un dato absolutamente fundamental para todos los argentinos, pero fundamental. No puede haber dudas en el gobierno sobre cuál es la cifra, su cifra, la cifra coherente, etcétera, después del mea culpa que se ha hecho con el INDEC, en relación a cuántos pobres hay, cuántos indigentes dentro de esos pobres. Por lo tanto, la duda genera una sociedad desconfiada con todos los datos que da el gobierno, después de muchos años de saber que se mentía, genera también una nueva desconfianza muy fuerte. Pero además es un dato importantísimo desde hace muchos años. Le hago una acotación, porque yo sé que usted es honesto en el debate. Digo, el hecho de que Kicillof haya mirado la cifra del segundo semestre y dicho, no, yo no puedo decir esto, y encima no puedo empalmar la inflación de hoy con la otra, ¿no es razonable que diga, no, ¿saben qué? No lo voy a dar porque estaba mal la inflación, lo acabo de reconocer, entonces si doy esto voy a dar mal la pobreza, espérenme que pase este semestre con el nuevo índice y después les doy... No, yo no estoy hablando de Kicillof, vayan a darnos haciéndonos una mentira, no lo puedo decir. Lo que creo que Kicillof se atribuye una potencialidad de decirles a los argentinos, no le voy a decir cuántos pobres hay que no tiene, no debería tener, es un servidor público. Debería decir, tengo este problema. Digo, sí lo entiendo y lo tengo que resolver. Yo creo que tendría que haberlo explicado, cierto, no decir, no, yo lo voy a decir cuando yo quiera, no, eso no. Hay una serie de temas que a mí me parece que son parte de lo que se podría llamar la agenda
de quienes están en política, de quienes hacen política, hacemos política. Esa agenda es muy parecida en términos programáticos entre la mayoría de los lugares de la oposición e inclusive el gobierno, ¿no es cierto? Nadie discute 5 o 6 temas fundamentales de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, no es la agenda lo que nos define a nosotros, sino cuál es la historia, desde dónde haríamos esa agenda, desde qué regla de juego, etcétera. Nosotros en el Frente Renovador creemos en que hay un fracaso compartido, obviamente, no pensamos que caímos de Polonia de ayer, actual del sistema político, una bajísima credibilidad, un desinterés muy grande, que se disimula con grupos de militancia intensa, pero esos grupos de militancia intensa no alcanzan a tapar un desinterés muy grande. Y pensamos que uno de los elementos centrales, que lo estamos proponiendo ahora para la provincia de Buenos Aires en la legislatura, que es, ¿por qué no damos mucho más autonomía, que ya se la han ganado, a los distritos, a los municipios? No es nueva la idea, pero nosotros pedimos grado de descentralización primero, y después queremos autonomía. ¿Por qué no instalamos definitivamente el voto electrónico? Hace 12 años en la provincia de Buenos Aires nosotros decidimos poner el voto electrónico, para lo cual necesitamos una ley provincial para los cargos provinciales y una nacional para los diputados nacionales. Y además necesitábamos tener experiencia. Fuimos a Brasil, yo no fui, pero fue Randazzo, que era subsecretario en ese momento de Modernización del Estado, antes de ser ministro mío. Hablaron con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene mucha fuerza, es quien realmente conduce allá. El Poder Judicial conduce las elecciones, da los resultados, tiene plata, tiene fuerza, tiene prestigio y tiene un vigor que hoy está en el Ministerio del Interior. Volvieron ellos acá. Brasil había instalado su voto electrónico en la Amazonía, con todos los problemas que se pueden imaginar, y la gente votaba más que antes, creía más en la electrónica que en... Ahora tenemos una ley. Tenemos 20 senadores en el Senado, necesitamos 24 votos. Queremos saber si los senadores de UNEN, si los senadores de la Unión Cívica Radical y algún senador que depende de Francisco Narváez nos apoyan. Y si les importa más este tema, darle a la gente más chance de elegir y no de optar, ¿no es cierto? En la misma ley dice que los intendentes por primera vez no van a poder ser elegidos más de 8 años, es decir, van a tener chance como un presidente o un gobernador de ser reelegidos una sola vez. Usted lo que dice es que ese tipo de cosas acercaría a la gente a la política. Este tipo de cosas es fundamental porque lo otro, la agenda, si hay que tener trenes o no en la Argentina, ya está muy discutido y no los tenemos, pero tendríamos que tener trenes mucho mejores. A lo mejor avanzaremos en los próximos tiempos, ojalá, pero hasta ahora no hemos avanzado. Y si discutimos eso o discutimos seguridad, tendremos diferencias, pero vamos a darnos cuenta que tenemos que hacer cosas mucho más fuertes, mucho más importantes en seguridad de las que hemos hecho hasta ahora, y poner más plata también, y formar mucho mejor la policía, y controlar mucho mejor la policía, etcétera. Pero la gente quiere cada vez más tener capacidad de controlar, se siente muy lejos. En Brasil todo el mundo dice, la culpa tiene Brasilia, han encerrado todo el poder en una ciudad y dicen, todo lo que ocurre allí es malo. Bueno, corremos ese riesgo si no lo tenemos ya instalado. Y entonces por eso hago hincapié en la autonomía, y además está la chance de decir, ¿por quién vota usted? Porque la gente adquiera un poquito más de poder, porque se siente con poco poder, o por la corporación política. Esa es la pregunta que yo sé. Solá, en esta discusión que hay varios proyectos para limitar, restringir las protestas, los cortes de calle, los piquetes, ¿cuál es la posición de ustedes? Nosotros creemos que la Argentina no es una suma de minorías. Y hasta ahora habido legislación permanente, salvo alguna otra legislación que me ha parecido más importante, pero hay una cantidad de legislación, muchas de las cuales he votado favorablemente, hacia minorías. Pero he votado pensando, esto no es lo que le interesa al conjunto, esto no es lo que le interesa al conjunto, esto es el derecho de esta minoría, el derecho de esta. Los que cortan son una minoría. Pueden tener razón y no tenerla, obviamente. No creo que el gobierno deba poder decir esto es legítimo o aquello no es, y esto no es legítimo. Las cosas son legales o ilegales. La legitimidad es algo que no se decide por decreto. Digo, los más pobres en 2001 y han cortado los productores agropecuarios. Exactamente, yo creo que no se debe poder cortar la circulación de los argentinos. Con ese criterio goberné los 6 años que goberné, en el sentido que en cuanto había un corte, en cuanto sabíamos por inteligencia que había haber un corte, teníamos un fiscal ahí físicamente, y el fiscal conectado con el juez. Y lo que hay que hacer es a los cabecillas de un corte que impide la circulación,
porque puede haber un corte parcial que no impida la circulación y que entre inmediatamente en negociación. Pero si no es parcial y no entra inmediatamente en negociación, sino cuando ellos quieren, entonces tienen que ser, digamos, enjuiciados. Enjuiciados los cabecillas, los que ponen la cara, salen por televisión, tienen que ser enjuiciados, de forma tal que le cueste al que vaya a tomar una decisión de corte total de una autopista o de una calle central en un momento dado en la circulación, le cueste mucho pensar si lo va a hacer o no. Hay dos formas de cortar, una es respetando a la gente y llamando la atención un ratito y negociando inmediatamente. La otra es, me importa un rábano a todos los demás, 5 tipos, quemamos 5 gomas, jugamos al fútbol y agárrate. Y eso no debe volver a ocurrir. Muchas gracias, diputado.